Bueno, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Bien. Un tema importantísimo esta tarde. Daniel Lacalle, como saben, es economista, uno de los economistas españoles más influyentes a nivel internacional y no solamente profesor, que es profesor también de economía global en el Instituto de Empresa. Es también gestor, es práctico, economista práctico, gestor de fondos de inversión, uno también de los más influyentes a nivel internacional. Y, y es analista financiero, presidente del Instituto Hispano, del Mises Hispano y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Recuerdo que nosotros invitamos a Hans Hermann Hoppe, un anarcocapitalista, en el año 2004, Rafael, y la Fundación lo invitó posteriormente, en el 2012 o algo así. Muy interesante, Hans Hermann Hoppe. Y yo una pregunta, voy a empezar porque me lo ha permitido Eduardo y también y lo hemos hablado antes de empezar a grabar con Daniel. La pregunta es que el sistema económico político de Noruega, muy interesante, tiene una fuente que es de dividendos sociales, que es el petróleo, y la pregunta mía es si se podría utilizar algo parecido en España para, por ejemplo, sanear las pensiones en España. ¿Se puede utilizar la energía del solar o, Daniel, o el turismo en general como si fuese el petróleo de Noruega en España? Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar con vosotros. No, no se puede hacer igual. No se puede hacer igual porque no es lo mismo que tengamos sol a que tengamos energía solar, ¿de acuerdo? El sol en sí mismo no es una fuente de energía, hay que transformarlo y la tecnología solar no es equivalente a nuestro petróleo, ¿de acuerdo? Nosotros no somos, de hecho, la inmensa mayoría de los paneles solares, la tecnología no es española, ¿de acuerdo? Y luego, pues tampoco podemos vista porque entre las cosas los recursos de los que estamos hablando, esas plantas solares son privadas, no son públicas, ¿de acuerdo? Tampoco el turismo es público. Entonces, pero lo que tu pregunta infiere es otra cosa más interesante, que es cómo se consigue un sistema de pensiones similar al noruego eh, con los recursos que tenemos. Y si lo piensas, en vez de intentar copiar algo que no es copiable, la manera de hacerlo es atrayendo muchísima más inversión. El sistema público de pensiones solamente va a ser sostenible si nos planteamos atraer muchísima más inversión a nuestro país, que eso generará muchos más ingresos fiscales y permitirá, por lo tanto, cubrir el reto demográfico y el reto económico que tiene el sistema de pensiones actual. Muy bien, pues Eduardo, tienes la palabra porque tú tienes una visión más de conjunto, ¿no?, de la obra de Daniel. Sí, gracias, buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a centrar la tertulia en el último libro, creo que es el último del profesor Lacalle, Libertad o Igualdad. ¿Por qué es importante los subtítulos en los libros del profesor Lacalle, que dicen más en general los subtítulos que los títulos? Especifican muy bien, ¿no? En el caso de Libertad o Igualdad dice: ¿por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio? Bueno, entonces, vamos a centrar la tertulia en la doctrina del capitalismo social. Y a este respecto me interesaría resaltar que esta doctrina del capitalismo social, a juzgar por los libros del profesor Lacalle, no es una doctrina improvisada, no es tampoco una doctrina nueva, aunque, por muchas razones, fundamentalmente porque ya aparece explícitamente citada, por ejemplo, en el viaje a la libertad económica. ¿Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera?, ¿no? O sea, no Francia o no Grecia, sino Alemania, ¿no? Es lo que habría que
que decir. Bueno, voy a citar y a resumir muy brevemente algunos de los hitos fundamentales del profesor Lacalle, de los libros. El primero, uno de los primeros, Nosotros los mercados, qué son, cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles, ¿no? Bueno, pues ahí habla de su experiencia personal en el mundo de los mercados financieros, la importancia de pensar por cuenta propia, ¿no? Fundamental, ¿no? El problema de la intervención de los gobiernos, bueno, aquí está todo el intervencionismo, el socialismo, etcétera, los bancos centrales a gran escala, la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y la falta de inversión productiva, que es un resultado de estas intervenciones gubernamentales y de los bancos centrales, y la necesidad de recuperar la competitividad en España. Esto ya hace ya casi 10 años, ¿verdad? Bueno, y después un repaso a su actividad profesional como inversor, el profesor Lacalle, ¿no? Los mitos y las realidades de los fondos de inversión alternativos y las recomendaciones a los inversores, que yo diría que se pueden condensar en dos: tener ideas propias, ¿no? Y sobre todo ser prudente, tener prudencia, ¿verdad? Bien, tengo que decir, me gustaría decir, profesor Lacalle, que he ido leyendo sus libros en orden inverso a su publicación, ¿no? Empecé por el último, después me fui a La Gran Trampa y así sucesivamente fui hacia atrás. Y me gustaría mucho, aparte de felicitarle, porque da gusto leer sus libros, por el estilo, pero no solo, ni sobre todo por el estilo, sino porque tiene usted algo importante que decir. Eso está claro. Pero lo que yo quería aquí hacer notar es cómo los primeros libros, que son los últimos que he leído, son quizá los que más me han gustado, por esto que me refiero o por esto que digo del estilo, pues son más frescos, están más libres quizá de ese academicismo que tienen los posteriores, y no pasa nada porque lo tengan, ¿no? En absoluto, pero me han gustado mucho, me han gustado especialmente pues tanto Nosotros los mercados como El viaje a la libertad económica. Lógicamente hay más experiencia personal, etcétera y demás. Bueno, y dicho esto, ¿no? El viaje a la libertad económica es central. Ahí está, sí, yo, ese mismo tengo yo. Bien, bueno, es especialmente importante, digo, porque desde el punto de vista de la doctrina del capitalismo social, digamos que todo el libro se desarrolla en torno, se vertebra en torno a esta idea, porque se cita explícitamente, yo diría, al principio y al final, ¿no? Esta doctrina del capitalismo social abre y cierra el libro. Por ejemplo, en la página 24 se dice, por ejemplo, cito textualmente: intentaremos explicar por qué la libertad económica es mucho más social que el intervencionismo, ¿no? Y ya al final, en la página 382, también textualmente dice: el camino de la libertad económica, ya como conclusión, no es una utopía, no es imposible, y es mucho más social y protector que el intervencionismo, ¿no? Bueno, no voy a extenderme porque tampoco tenemos mucho tiempo y sobre todo queremos escuchar al profesor Lacalle. El siguiente sería: acabemos con el paro, cómo poner fin a la mayor lacra social y económica de nuestro país, de 2015, ¿no? Un repaso a las rigideces del mercado laboral español, ¿no? Menos expansión monetaria, menos represión fiscal, más inversión productiva, ¿no? Una reivindicación del emprendimiento y el riesgo, y una frase especialmente llamativa: la mayor política social, dice el profesor Lacalle, es crear empleo, lógicamente, ¿no? Después viene la pizarra de Lacalle, las 10 reformas imprescindibles para una España de futuro, de 2016, ¿no? Donde bueno, pues se repasa 10 temas económicos, políticos, etcétera: pensiones, administración, empleo, deuda, educación, etcétera, etcétera. Nos dice Daniel que sigamos el ejemplo de Alemania, no de Francia. Esto no en este libro solamente, sino está en todos cuando se habla de Europa, ¿no? Muy bien, Eduardo. Eduardo, ya podemos empezar el diálogo entonces. Vamos a empezar el diálogo, perdón. Sí, bueno, sí. decía, la doctrina del capitalismo social, digo yo, bueno, la idea sería que este libro de Libertad o Igualdad, de alguna manera, creo yo, resume y condensa
los temas que se han tocado en libros anteriores, ¿no? Y de una manera más o menos sistemática. Entonces, bueno, la doctrina es la doctrina del capitalismo social y entonces, bueno, yo con esto ya empezamos por donde quiera el profesor Lacalle, empezamos la tertulia, le cedo la palabra. Dos preguntas que serían, la primera, ¿cómo surgió la idea o cómo surgió la doctrina del capitalismo social? Y la segunda, ¿en qué consiste fundamentalmente esta doctrina? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario tan amable. A ver, cuando hablamos de capitalismo social, hay que entender primero qué es lo que el ciudadano medio, cuando habla de capitalismo, tiende a criticar del capital, un ciudadano medio, una persona del capitalismo. Fundamentalmente, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el capitalismo, ¿no? Las subidas de precios excesivas, los problemas de desempleo, los bajos salarios o lo que tiene que ver con pues, los mal llamados oligopolios, ¿verdad? Ninguno de esos factores tienen absolutamente nada que ver con el capitalismo y todo que ver con la intervención estatal, ¿no? Entonces, cuando hablo del capitalismo social, lo que hago es primero recuperar la palabra social para los defensores de la libertad. A mucha gente, sobre todo en el área más anarcocapitalista, pues le chirrió cuando se publicó el libro que utilizase la palabra capitalismo social. Y digo, ¿por qué tienen que apropiarse de las palabras que no son suyas los intervencionistas que destruyen precisamente aquello que fingen proteger? Entonces, el objetivo es simplemente recordarle a la gente lo que es el capitalismo de verdad. ¿Y qué es el capitalismo de verdad? Cooperación, innovación, beneficio para todos desde una política y desde una economía en la que lo que se busca es la mejor gestión de recursos escasos para el beneficio de la mayoría, ¿no? Y, por supuesto, una economía basada en la búsqueda del beneficio como un concepto de sostenibilidad. Existen solamente dos tipos de economías. Una basada en los beneficios, otra basada en las pérdidas. Una economía basada en las pérdidas es completa y absolutamente insostenible y totalmente antisocial. Recordar que es capitalismo social porque es precisamente con un sector privado potente, con un sector privado fuerte, con una economía productiva que genere mayor prosperidad. ¿Cómo se puede conseguir que, lo que comentaba en la primera pregunta sobre el sistema de pensiones, haya un Estado o unos servicios públicos adecuados? Es decir, el sector público vive del sector privado. El sector público no existe sin el sector privado. Por lo tanto, la búsqueda de un capitalismo eficiente y de un capitalismo fuerte es precisamente la búsqueda de unos servicios públicos sostenibles. Dicho de otra manera, la igualdad es resultado de la prosperidad, viene a decir usted en sus libros, ¿verdad? Con lo cual respondemos ya al dilema, a la disyunción que da título al libro, libertad o igualdad, primero libertad, después igualdad, como un resultado, como una segunda derivada, viene usted a decir también, ¿verdad? Igualdad es igualdad ante la ley, es igualdad de oportunidades, no de resultados. Es igualdad de resultados. La igualdad de resultados solamente se consigue haciendo a todo el mundo pobre. No existe la igualdad al alza. El gobierno no iguala al alza, iguala a la baja. Lo único que puede hacer es a los ricos más pobres, no a los pobres ricos. Por lo tanto, es muy importante esa disyuntiva entre libertad o igualdad por una sencilla razón. Muchos de particularmente los jóvenes que ahora mismo están en esa postura idealista, mal llamada idealista, porque en realidad lo que es fantasista, ¿no? De
la igualdad total y del igualitarismo, lo que no se están dando cuenta es que están llegando a un pacto con el diablo, que les promete igualdad a cambio de entregar su libertad y no reciben ni igualdad, por supuesto, porque no existe esa igualdad perfecta, ni libertad. Por lo tanto, es mucho más importante defender la libertad que poner la igualdad por delante. Y en esto, como tú bien comentabas, el orden de los factores sí altera el producto. Si ponemos la igualdad como pilar de la economía, ni se consigue la igualdad ni se consigue la libertad. Si ponemos la libertad como pilar de la economía, se puede conseguir la igualdad en los términos más igualitarios en cuanto a mérito y en cuanto a capacidad posibles, por supuesto. Me ha gustado mucho, Daniel, tu definición de capitalismo, porque no has mencionado la palabra competitividad, lucha, darwinismo social y nada de eso, sino has utilizado la palabra cooperación. Claro. El mercado significa cooperación. Es que muchísima gente piensa que el capitalismo funciona de manera extractiva porque se les vende una idea completamente falsa de una economía de suma cero, en la que si yo tengo éxito es porque te estoy quitando a ti parte de tu éxito. Esto es falso. La riqueza no es un pastel que está parado en medio de la calle, la riqueza se crea, ¿eh? Y parte de la base del totalitarismo y el populismo de otra mentira, ¿no? Que es que la riqueza se puede repartir de manera exactamente equitativa. Es completamente falso, porque la riqueza fundamentalmente o se crea o se destruye, ¿no? Y el estado natural del hombre no es la riqueza, el estado natural del hombre es la pobreza más abyecta. Por eso cuando se ataca la creación de riqueza, lo que se crea es pobreza. Sí, aprovechando esta respuesta, dice usted o dices tú al comienzo del libro que pues uno de los objetivos es, digamos, desgranar, ¿no? las falsedades, etcétera, ¿no? Irlas, pues eso, desgranando, enumerándolas y desentrañándolas. Eso es un poco el método que utiliza Thomas Sowell en la economía, ¿no? Falacias, ¿verdad? Y aprovecho también, pues eso, esta referencia implícita a Sowell, porque entiendo que usted también sigue esa importancia que él da, que Sowell da a los incentivos en economía, claro, fundamentales, ¿verdad? Sí. Los incentivos y los desincentivos son todo en la economía. Si tú retiras de la economía los incentivos a progresar, a competir, a innovar y a lucrarte de ese éxito, ¿verdad? Y a conseguir una serie de objetivos, por supuesto, estás desincentivando el crecimiento, la tecnología, la innovación, la cooperación. Es decir, es curioso porque en muchas ocasiones se habla como de políticas sociales, políticas que son completamente extractivas, completamente antisociales y completamente destructivas, ¿no? La confiscación de la riqueza, ¿verdad? La confiscación del fruto del éxito de otras personas. Eso no tiene nada de social. No tiene nada de social porque hace dos cosas. Primero, desincentiva la búsqueda de llevar a cabo proyectos similares por parte de otras personas y además incentiva la visión del robo como algo que es aceptable, ¿no? Dicho precisamente como haces en Libertad o Igualdad y en otros libros, dices el socialismo literalmente desconoce la naturaleza humana y la lógica económica, ¿no? Precisamente por lo que acabas de explicar, ¿no? Una pregunta un tanto maliciosa, vamos a decirlo así. Si
si la doctrina del capitalismo social, volviendo al comienzo, digamos, fuera cierta, ¿sería esto la puntilla teórica, vamos a decir, al socialismo como teoría, en fin, no científica, filosófica o como se quiera? En el sentido de que, obviamente, cuando hablas del capitalismo social estás hablando de tomar naturalmente esos ámbitos que el socialismo se ha reservado, para sí como algo pues exclusivo, digamos, la educación, la sanidad, etcétera, ¿verdad? Una serie de cosas y lo que la doctrina del capitalismo social está diciendo, no, mire usted, aquí de lo que se trata es cuando menos de competir, ¿no? El sector privado con el sector público y ya puestos ver quién lo hace mejor, es decir, de forma más económica y con mejores resultados, ¿no? Sería entonces esta puntilla al socialismo como teoría o como una posible teoría. Sí, en Libertad o Igualdad explico que al capitalismo siempre se le juzga por sus peores resultados y al socialismo por sus mejores intenciones. Exacto. Sí. Entonces, el socialismo pervive bajo la repetición constante de tres mentiras, ¿no? La primera es decirle a sus posibles votantes que nunca han estado peor, cuando es completamente y absolutamente falso. La segunda es decirles que lo que el ciudadano, con toda su realidad y con toda la evidencia de su experiencia, percibe que es que los políticos no gestionan adecuadamente las cosas en algún momento, se va a solucionar dándole todavía más poder a algunos políticos, particularmente que encima no hayan gestionado nada. Y la tercera, y más peligrosa, es repetirle constantemente a la gente que todos los fracasos del socialismo del pasado no son verdadero socialismo, ¿no? Imaginemos por un momento que que escuchásemos en algún momento, sería una aberración y una auténtica vergüenza, que, claro, el nazismo no funcionó porque no se aplicaron exactamente las ideas que Alfred Neumann y otros de esos ideólogos implementaron, ¿verdad? Obviamente nos parece aberrante y es una frase aberrante. Y sin embargo, con el socialismo no nos indigna como me está indignando a mí siquiera plantear semejante brutalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el socialismo acude siempre a tres falacias, esas que he comentado, pero además acude a tres acciones que son mucho peores, ¿no? La primera es la propaganda constante. La propaganda constante, si el Producto Interior Bruto no sube, se inventan la felicidad interior bruta. Si aumenta la pobreza, dicen que la felicidad social es mayor. Es la propaganda constante, ¿no? La segunda es la utilización constante de utopías, que no es una cuestión de tener un objetivo a largo plazo que pueda ser razonable, etcétera, sino que se trata de negar, como tú bien has dicho antes, la naturaleza del ser humano. Es decir, que una serie de políticos o una serie de intelectuales van a acabar con la propia naturaleza del ser humano, que es un ser humano que primero es social, segundo es cooperador y tercero, y más importante, es competitivo. Y que eso, la combinación de esos factores le lleva a generar prosperidad. Entonces, hablar de acabar con los dogmas del socialismo es en sí mismo imposible porque el socialismo funciona exactamente igual que una secta religiosa. Es decir, funciona negando la realidad
utilizando la propaganda y los dogmas que se repiten una y otra vez y una y otra vez, y cuando no funciona, utilizando la represión. Entonces, el socialismo está negado por la realidad. El socialismo niega el cálculo económico, asume que hay dinero para todo siempre y que cualquier derecho tiene como contrapartida siempre un recurso, y que esos recursos son infinitos, niega el cálculo económico, niega el análisis de oferta y demanda y por lo tanto la importancia de los precios como factor regulador, y niega la naturaleza del ser humano cooperador, social y competitivo. Por lo tanto, el socialismo no deja de ser exactamente igual que aquellas sectas que a veces vemos por ahí, pues que dicen que hace unos años hubo un ovni que aterrizó sobre la Tierra y la inseminó de entes malignos y que eso se va a cambiar pagando mucho dinero. Al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Entonces, ni mi libro ni ninguno va a acabar con el sectarismo y la falacia del socialismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordarle a la gente lo que es una falacia. Es impresionante, me estoy acordando al oírte del socialismo de von Mises, creo que publicado en 1921, nada menos, creo que 4 años después del 17, y eso es una obra maestra, verdaderamente maestra, cómo desmonta de arriba abajo el socialismo. Bueno, en definitiva, y para resumir con sus propias palabras, o con tus propias palabras, ¿no? El socialismo no es una buena idea mal aplicada, sino el socialismo es una idea muy mala que se ha intentado aplicar y se ha intentado muy bien, pero no funciona, ¿no? Claro. No funciona, claro, efectivamente, ¿no? De hecho, hay por ahí una frase tuya también muy bonita, la tengo aquí apuntada, es decir, el comunismo es una idea tan mala que ni los alemanes han conseguido que funcione, ¿no? Que funcionara. Es muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos a, no sé, Antonio, ¿querías preguntar algo? No, he recordado que hace 11 años, preparando hablar con Daniel, he recordado 11 años que hubo la Escuela de Oviedo, los filósofos, por ejemplo, de la Escuela de Oviedo, Gustavo Bueno Martínez, organizó un encuentro y quiso invitar a un economista austriaco, ¿no? Yo estaba en esa época pues, en contacto con el Instituto Juan de Mariana y Juan Ramón Rayo aceptó. Y Juan Ramón Rayo fue, bueno, la que le cayó allí, porque la que le cayó a Juan Ramón Rayo hace 11 años allí en Oviedo fue tremendo porque claro, los filósofos, no sé si son sectarios o no, en este caso, pero yo creo que no, yo creo que es falta de algún conocimiento, ¿no? De ciencia económica. Pues llegaban a decir que la propiedad privada no existe sin el Estado, o sea, el individuo no existe sin el Estado, la energía básica para la economía no existe sin el Estado. O sea, todo es estatismo y no reconocen la importancia de lo privado y del mercado y de la inversión, porque, como ha dicho Daniel, el capitalismo social es buscar nuevas fuentes de inversión en lo que antes se consideraba solo monopolio del socialismo y del comunismo, y no es así, ¿no? Incluso ahora que estamos con Glasgow, en la cumbre climática, puede que sean las inversiones nuevas, privadas, en ese ámbito del cambio climático lo que pueda dar una oportunidad al planeta, ¿no? Si eso es cierto. Eso es un tema muy interesante. No sé qué podría decirme, Daniel, de toda esa falta de conocimiento en ciencia económica o de Juan Ramón Rayo o del cambio climático. Yo creo que cometemos muchas veces un error cuando tratamos con personas de marcado sectarismo ideológico de izquierda, que es pensar
lo que tú acabas de decir. Esta persona no entiende los elementos básicos de la economía, ¿no? No es que no los entienda, los entiende perfectamente. Lo que tiene es un objetivo que es distinto, que es la imposición. Entonces, claro, para ello, para el socialismo, el comunismo, para justificar las mayores aberraciones y las mayores salvajadas que se han cometido en nombre de el bien común, tiene que partir de la base de considerar al ser humano como un medio, no como un fin en sí mismo, ¿no? Y tiene como objetivo también negar la realidad. Tienes que negar la realidad. Si tú tienes como objetivo, o sea, como el socialista, tiene como objetivo decirle a la gente que hay siempre de todo para todos y que nunca es un problema de recursos. Tiene que negar la realidad. O sea, en realidad el socialismo se puede resumir en una frase muy corta, que es intentar justificar que 2 más 2 suman 22. Por lo tanto, no se le puede criticar al socialismo desde una perspectiva de demostrar con datos su ineficacia o su fracaso, que es fácilmente, no hay que romperse la cabeza porque siempre fracasa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la persona con la que debate, sea en ese caso el señor Rayo, yo o cualquiera de vosotros, es una persona que está tratando desde un dogma religioso, ¿vale? Yo soy católico. Yo creo que ha habido una persona, la Virgen, que tuvo un hijo sin concepción, ¿de acuerdo? Eso es una creencia. No niego que sea una creencia, pero no pienso que todas las madres que veo por España o por el mundo hayan nacido sin concepción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia en el socialismo? Que un dogma religioso lo lleva a la realidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Y lo más importante es que yo no le impongo a la gente lo que yo pueda creer de una religión, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es el problema en este tipo de debates? En este tipo de debates el problema es el siguiente. Primero, a los liberales se nos invita para mostrar algo así como un ogro, ¿no? Ah, este señor lo que está diciendo es que todo el mundo se mate por las esquinas y que sobreviva el que pueda. La ley del oeste. Por otro lado, la ley del oeste era estatismo puro, ¿de acuerdo? A ver si ponemos las cosas en perspectiva, porque en el sheriff era el sheriff total. Bien. Segundo, la otra cosa que tenemos que entender es que esta gente entiende perfectamente todo lo que nosotros decimos y además sabe que es verdad. Y lo único que tiene que hacer es mostrarle a los demás la duda. Oye, todo esto que dice el señor Lacalle tiene lógica, pero no es, o sea, es difícil, hay que trabajar, hay que competir, hay gente a la que le va a ir mejor, hay gente a la que va a ir pero cuando nosotros pasamos a la edad adulta, bueno, no a la edad adulta, cuando somos niños, nosotros, nuestros padres, de repente un día nos cuentan algo que es el mayor shock económico que recibe cualquier persona en su vida, que es decirnos que los Reyes Magos no existen. Reyes Magos o Santa Claus. Y el socialismo se pasa el resto de nuestra vida intentando convencernos de que existe, y que ese Rey Mago o ese Santa Claus es el Estado, y que el Estado es todo. Fíjate lo que tú has dicho antes, ¿no? Ha dicho, la propiedad privada no existe sin el Estado. ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? Primero, confunde el Estado, ¿vale?,
con la decisión que tomamos libremente los ciudadanos de organizarnos con unas reglas básicas. Eso es legislación, que puede ser privada, puede ser, no tiene por qué ser estatal, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con lo que decías del individuo, ¿no? ¿Cómo que el individuo no existe sin el Estado? Y sobre todo, lo más importante es que pone al Estado como creador de esos factores. Recordemos que el Estado es algo que crean seres humanos libres, individuos libres. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es que, porque el capitalismo es cooperación e interacción entre seres humanos con diferentes intereses, lo que hacen es aunar sus intereses en algo, ese Estado, que administra, no decide, administra aquellas reglas y aquellos pilares básicos que hemos acordado entre todos libremente aceptar. Esto es clave, porque no es el Estado, no aparece un grupo de burócratas en ninguna sociedad y dice, buenos días, este es el libro de reglas, y este es el libro de reglas y yo las decido. Es al revés. Los ciudadanos se unen en comunidades de manera libre, de manera que vean que sus intereses personales confluyen con los intereses de otros y cooperando y repartiendo labores, etcétera, van consiguiendo no solamente el bienestar individual, sino un mayor bienestar colectivo, y entonces alrededor de ello organizan a un grupo de reglas que son administradas. Esas reglas no tienen por qué ser. El Estado no es el creador de eso, ni muchísimo menos. Es la consecuencia, en todo caso. Muy bien. Hablando de los Reyes Magos, ¿qué pasa con ese Papá Noel o esa Mamá Noel que es la Unión Europea? Hay algunas descripciones del profesor Lacaille en algunos de sus libros que son tremendas, realmente sorprendentes, sí, sorprendentes por la dureza, por las similitudes y comparaciones con el totalitarismo puro y duro. Entonces yo sí que me gustaría preguntarte, Daniel, ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué futuro a corto, medio plazo tiene y tenemos nosotros los españoles dentro de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea tiene una serie de componentes que yo he criticado mucho y que además, como europeístas, no solamente tenemos derechos, sino que tenemos la obligación de criticar, que es la creciente toma de poder por parte de personas que no están elegidas y que no tienen otro objetivo que perpetuar su poder burocrático, ¿no? El riesgo de politburizar la Unión Europea es importante, ¿de acuerdo? Y precisamente los que queremos que la Unión Europea florezca, crezca y sea un espacio de libertad, de convivencia y de cooperación, sabemos que como se consigue que eso llegue a ser el objetivo que todos tenemos, no es con mayor burocracia, no es con mayor imposición, sino con eso que llaman mal mayor integración. Integración no significa unificación, ¿verdad? Sino con integración de verdad. ¿Y qué es la integración de verdad? Aprovechar los mejores atributos de cada uno de los componentes para el beneficio de todos. Es decir, no llegar a un mínimo común denominador, sino a que la idiosincrasia de cada uno de los países sea un motor de crecimiento. Por lo tanto, cuando se habla de un tipo mínimo, un tipo igual, una fiscalidad igual para toda la Unión Europea, es profundamente regresivo, porque lo primero que hace, que afecta más, es a los países más pobres, ¿verdad? Cuando se hablabas antes del tema del cambio climático, ¿no? No puedes
tomar unas políticas medioambientales que empobrezcan y sean especialmente dañinas para los más desfavorecidos. Y precisamente la Unión Europea, si avanza en ser un espacio de libertad individual, de competitividad, de innovación y de atracción de capital, es como puede ser líder en descarbonización, en transición energética competitiva. No desde New Green Deals y proyectos intervencionistas que lo que han demostrado siempre en la historia es que no funcionan, ¿no? Y la razón por la que eso es así es porque si la Unión Europea quiere liderar en algo tan importante como es las políticas medioambientales, como es la descarbonización, el respeto al medio ambiente, la transición energética, tiene que hacerlo desde un ejemplo que muestre al mundo que es un éxito rotundo e incuestionable económico. No vale. Imagínate que tú o cualquiera de vosotros que nos estáis viendo, el día 2 de enero de cada año vais al gimnasio al que os queréis apuntar para estar más fuertes, para hacer un poco más de deporte, para estar más sano, y cuando llegáis al gimnasio, la persona que os atiende está famélica, con los ojos oscuros, está con la piel blanquecina, con las uñas mal, etcétera. Y dices, hombre, pues yo en este gimnasio no me quiero apuntar. ¿Por qué? Porque la persona que está aquí como monitor no parece ser el ejemplo de salud y fortaleza, ¿verdad? Pues eso es lo que no puede hacer la Unión Europea. La Unión Europea no puede presentarse como ejemplo en las políticas medioambientales mientras destruye empleo, destruye crecimiento potencial, destruye atracción de capital y le pasa la factura cada vez mayor a los consumidores. Entonces, se pueden hacer muchas cosas en la Unión Europea y desde la Unión Europea sin caer en ese error de constantemente llevar a cabo políticas dirigistas que vienen dictadas desde políticos que no pagan las consecuencias y que le pasan las facturas a los consumidores. Se puede llevar a cabo políticas que favorezcan la competencia, la innovación y la tecnología y que muestren al mundo que con ello vamos a ser líderes en descarbonización en tecnología y en competitividad y con ello la gente de otros países dirá, yo quiero ser como la Unión Europea. No, yo tengo que evitar ser como la Unión Europea. Bien, muchas gracias. Creo que Antonio tenía algunas preguntas relativas a la situación actual de España, ¿no? En relación con la política, la economía y demás. Antonio. Tenía el micrófono apagado. Agradezco a Daniel que haya respondido a lo del cambio climático porque es muy interesante y muy actual, pero no queremos quedarnos nosotros aquí en actualidades, queremos llegar a los fundamentos. Y uno de los fundamentos es, como he dicho antes, era negar que el liberalismo económico, sin contar con el político, ¿no? Que el liberalismo económico sea ciencia, que la escuela austríaca sea ciencia, por parte de keynesianos y del mundo académico. La mayoría del mundo académico económico sigue siendo, por el premio Nobel, ¿no? El último de Hayek, ¿no? Sigue siendo anti escuela austriaca. Entonces, pues quisiera saber qué tipo de ciencia, si es ciencia, esa economía de escuela austriaca que puede defender Rayo o incluso Jesús Huerta de Soto, aunque se ha radicalizado últimamente, si eso podemos aportar como ciencia o es simplemente ideología, o es caer en el terreno, concederle cancha, ¿no? a los que dicen que es todo ideología, que la economía no puede funcionar sin política, que por eso se llama economía política, o sea que los políticos siempre tienen que dirigir a la economía. Por ejemplo, que no había gas de Argelia si no va la ministra allí de político a político a conseguir el gas de Argelia, independientemente del tipo de economía que exista o de tipo de contrato económico, ¿no? Que
que siempre tiene que haber un político que decide y, por tanto, la economía, y mucho menos la escuela austríaca, puede considerarse ciencia. Y si, claro, si no es ciencia, entonces ya está todo ahí. Es cuestión de propaganda contra propaganda. Yo personalmente sí creo que es ciencia. Incluso lo defendí ante a los filósofos y a los academicistas. Pero quiero saber la opinión, antes de empezar como ha dicho Eduardo, a hablar de España, de si Radio lleva razón en conceder la independencia, es posible la independencia de Cataluña y todo eso. Quiero saber eso de ciencia, Daniel. A ver. Vamos a ver. Sí. La economía es una ciencia, ¿de acuerdo? La economía tiene unos principios básicos que son empíricos y científicos, ¿de acuerdo? Luego existe la política económica. Las escuelas de pensamiento económico están organizadas en base a política económica. Es decir, el marxismo es política económica. El mal llamado keynesianismo, porque si se levantase Lord Maynard Keynes de la tumba y viese lo que se hace en su nombre, estaría absolutamente alarmado, ¿de acuerdo? Pero el keynesianismo es política económica. Y la escuela austríaca es política económica. Y la escuela austríaca está basada fundamentalmente en una visión distinta del keynesianismo, que es la de entender que la economía no existe sin entender la acción humana y que la economía no es el resultado de una serie de modelos en los que tú introduces unas variables y esas variables dan un resultado, sino que la inmensa diversidad de las actuaciones y de las formas de percibir la realidad de cada uno de los agentes económicos son las que muestran lo que puede ocurrir. Por eso, la escuela austríaca es mucho mejor a la hora de analizar los riesgos de la economía, porque no se basa en unos modelos que están, además, previamente encorsetados, como es el caso de muchas de las pretensiones keynesianas, encorsetados para llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, desde el keynesianismo se llega a la curva de Phillips, por la cual hay una relación directa entre inflación y empleo. Y cuando esa relación directa no se da, lo que lo llaman es ruido blanco. Pues no es ruido blanco, ¿no? Claro, o sea, el keynesianismo constantemente acude a la teoría del punto gordo, ¿no? Como no pasa, los que sabéis de dibujo técnico, entendéis lo que os digo. Una línea recta converge en un punto y si no converge en ese punto, se hace el punto gordo y ya está. Y pasa, y siempre pasa la línea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de entender todo esto? El problema fundamental es que el keynesianismo se ha convertido en una religión en la que se ha creado un dogma falso, que es que el Estado no está sujeto a las leyes económicas que todos entendemos. Entonces, el pensador keynesiano dice, es verdad que si usted gasta más de lo que ingresa, va a estar en grandes problemas, es usted una empresa, una familia, pero si es el Estado, no. Es verdad que si si se imprime mucho más, si se producen muchos más tomates de los que se demandan, pues el precio de los tomates va a bajar. Pero si es usted el Estado, no. Y usted imprime muchísimo más dinero de lo que se demanda y aumenta la inflación, es decir, baja el precio de los tomates, ¿vale? Es decir, baja el poder adquisitivo de la moneda, eso no es culpa suya, eso es por causa... O sea, en realidad lo que pasa es que el keynesianismo usa los modelos para disfrazar de ciencia algo que no deja de ser
hacer la cuadratura del círculo para que siempre el Estado salga como la solución para todo y nunca el problema de nada, ¿no? Si el Estado, por ejemplo, tienes centenares de análisis aparentemente utilizando ciertos elementos científicos para decir que si el Estado inyecta y gasta centenares de miles de millones en la economía y la economía no crece, la culpa no es del Estado. El Estado, la culpa es de otro, siempre, ¿no? Entonces, hay que volver a la realidad de la economía, los principios básicos de la economía. No los niega el marxismo, no los puede negar el keynesianismo, ni los niega la escuela austríaca. Lo que hace la escuela austríaca es recordar que los principios básicos de la economía nos aplican a todos los individuos y que cada individuo reacciona de distinta manera ante esos principios. Esa es la diferencia. La diferencia es que la escuela austríaca lo centra en la acción humana, mientras que el keynesianismo lo centra en la intervención y el poder, digamos, literalmente impositivo del Estado, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, el marxismo se inventa que la acción humana se colectiviza y que los intereses del colectivo, y además un colectivo prediseñado por un grupo de intelectuales, tiene exactamente los mismos intereses, exactamente los mismos objetivos y exactamente la misma reacción ante los estímulos y los incentivos y los desincentivos, cosa que es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, el marxismo parte de la falsedad, el keynesianismo parte de dotar al Estado de unas capacidades que le niega a las empresas y a las familias, no porque el Estado las tenga, sino porque las inventa, ¿de acuerdo? Y la escuela austríaca lo que hace simplemente es decir, un momento, vamos a la realidad, ¿no? Por lo tanto, de hecho, lo que está más cerca de la ciencia económica, de los pilares básicos de la economía, es de hecho la escuela austríaca. Lo que está más lejos está completamente alejado de los principios básicos. Es el marxismo, porque parte de crear un nuevo hombre que es en realidad un autómata con los mismos con las mismas características que todos los demás de su aparente clase, y el keynesianismo lo que hace es que eleva al Estado a la posición deificada de un Dios todopoderoso que tiene recursos ilimitados. Te lo agradezco, Daniel, porque en Wikipedia, mi nombre aparece en Wikipedia, Antonio Muñoz Ballesta, aparece precisamente por Realismo Liberal, un librito que hice hace 15 años, que precisamente era realismo liberal y dice que aplica los principios del realismo político, pero con la ciencia social económica de la escuela austriaca. O sea que has venido a darme la razón y está bien puesto en Wikipedia el realismo liberal, lo que defendía yo hace 15 años. Y no sé si quiere, Eduardo, preguntar algo antes de ir yo a la otra pregunta. No tenemos un tiempo muy limitado, Antonio. Hay algunas cuestiones políticas y económicas relativas a la actualidad económica y política de España que querías hacer y, por supuesto, sí. adelante. Bueno, sí, la he insinuado antes, era de Juan Ramón Rayo, defiende, o creo que él defiende, la posibilidad de que Cataluña sea independiente y que eso es liberal. No sé, esa opinión, no sé si estará de acuerdo Daniel, ¿no? Vamos a ver. A ver, tenemos que entender, cuando Mises hablaba de secesión, habla de que un grupo de personas, las que sean, voluntariamente y libremente decidan separarse de un Estado. ¿Vale? Eso es secesión liberal.
lo que se está intentando hacer en Cataluña no tiene absolutamente nada que ver con eso. En Cataluña lo que se está intentando es que desde el poder político se le imponga a la mitad de la población una secesión que encima no es una secesión para separarse del Estado, sino para crear un Estado dentro del Estado. ¿Por qué? Porque Cataluña, los independentistas no tienen la más mínima intención de salirse de la Unión Europea, pues es decir, la política monetaria y la política fiscal va a seguir dictada por la Unión Europea, no tienen la más mínima intención de salirse del sistema de la seguridad social, asumen que todas las pensiones las va a seguir pagando el Estado español y encima no es una secesión, sino que es una imposición de un nuevo Estado a la mitad de la población. Por lo tanto, no es liberal en nada, y no se parece en nada al concepto de la secesión que defendía o que valoraba Mises y que el propio Mises no aceptaba en un país como Austria, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que entender es que la decisión de un grupo de ciudadanos libres de separarse del Estado, que hace muy bien, no puede conllevar llevarse parte del Estado. Porque claro, ellos dicen, no, es que nosotros nos queremos separar. ¿Y quién te ha dado a ti la propiedad de una parte del Estado que es parte de mi Estado? Claro, o sea, mis hijos se pueden ir de mi casa cuando quieran, pero no se llevan 2 habitaciones con ella. Peor todavía, no ponen un muro en 2 habitaciones con un tubo por el cual les entra dinero y comida. ¿Vale? Entonces, la próxima vez que venga un desorientado, sea el que sea, porque por otro lado tampoco es eso lo que dice Juan Rayo. Lo que dice Juan Rayo no es eso. Lo que dice Juan Rayo es que si existe una clarísima decisión por parte de una serie de ciudadanos de separarse, oye, adelante, que se separen. Pero en cualquier caso, yo voy al tema más de lo que es cuando viene gente de partidos tan, entre comillas, liberales como Esquerra Republicana o la CUP, a explicarme a mí lo que es liberal. Desde luego, lo que no es liberal es crear un Estado dentro del Estado, todavía más intervencionista, todavía más antiliberal, porque lo que busca es imponer en vez de liberar, todavía menos liberal en lo económico y encima ya te digo que no es una secesión, que es robarle al resto de los españoles parte de su país. Eso mismo se lo dije a Xavier Sala y Martí, un gran un economista catalán liberal. De hecho, antes de formarse todo este jaleo, estaba en Madrid con los liberales de Madrid y se llevaba muy bien. Y de repente abrazó esta doctrina de la independencia de Cataluña, ¿no? Y desde el principio él dice liberales. Pero vamos a ver, aquí yo creo que esto es una cuestión muy sencilla. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión. Y Sala y Martí tiene derecho a su propia opinión. Pero el primero que demuestra que no es una propuesta liberal es él, que tiene un libro que se llama Goodbye Spain, Adiós España, en el que lo que muestra es precisamente lo aliberal y antiliberal que es la propuesta. Porque vuelvo al caso. Si a mí un independentista me viene y me dice, Daniel, nosotros nos queremos ir de la Unión Europea, nos queremos ir de España, queremos montarnos por nuestra cuenta. Por supuesto, no queremos saber nada de la seguridad social, no queremos saber nada del sistema de transferencias entre las regiones, lo que queremos es independencia total, ¿no? Están en Estados Unidos
No sé si esto se ha cortado. ¿Se ha cortado? No, ahora va bien, va bien. Te oímos y te vale, vemos, vale. Sí. Si te mueves del micrófono, si te mueves un poco, se va un poco, pero muy poco. ¿Ahora bien? Ahora bien, Sí. O sea, entonces yo lo puedo entender. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cuántos se unen a tu idea? Ninguno. Bien, entonces no me cuentes películas de liberalismo y mucho menos de secesión, ¿vale? Pero sobre todo, si tu objetivo es tomar el poder político para imponerle al 50% de la población, que es una cosa que el otro 50% ni siquiera quiere, porque lo único que hace es aceptar el rentismo de estar cerca del poder político, que eso es otra cosa, en muchos casos, ¿vale? Pero bueno, me da exactamente igual. No, yo no me meto en los intereses de una persona o de otra. Lo que niego en su más clara acepción es la idea de que esa propuesta tiene nada que ver con el liberalismo. Sí, es que incluso el cantonalismo era una visión federalista, pero no secesionista. No, yo pienso que el avance más liberal es pasar de las comunidades autónomas a ayuntamientos, comunidades más independientes. ¿Más independientes en qué? En la gestión de sus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. No en la imposición por parte de un porcentaje de una idea completa y absolutamente antiliberal de un supuesto Estado dentro del Estado dentro del Estado. Sí, Eduardo, ¿estás tomando nota? Sí, bueno, por sacar a colación y por ir terminando ya, quería preguntarle, bueno, hemos hablado de cosas muy generales, naturalmente se quedan muchísimas cuestiones, vamos, infinitas, ¿no? Pero, por ejemplo, por tocar la actualidad, ¿no? Le preguntaría a Daniel sobre la reforma laboral, por ejemplo, ¿qué opina él? Sobre, en fin, ahora parece ser que el presidente del gobierno, según las últimas noticias, aprueba la palabra de derogar, ¿no? Derogar la reforma liberal del Partido Popular, etcétera. Y también, bueno, pues lo que él mejor quiera o le parezca, la cuestión de la energía, la cuestión de las subidas de precios, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es el responsable? Si es que hay un responsable, ¿para cuánto tenemos? Etcétera, etcétera. Por donde quieras, Daniel, cualquiera de las cosas. Bueno, seré muy, muy breve porque vamos Sí, mal por de tiempo. supuesto. Primero, la reforma laboral. La reforma laboral fue un paso decisivo pero insuficiente para desatascar el gravísimo problema de empleo de España. Pero es un paso insuficiente, ¿vale? Y hay muchas más cosas, la fiscalidad, la burocracia, la separación de legislaciones en 17 comunidades autónomas con burocracias superpuestas, etcétera, etcétera. Pero la idea de que derogar la reforma laboral es la panacea de todo es ridícula, es una tontería, porque antes de la reforma laboral España era el único país del mundo que había tenido una media del 17% de paro, desde el año 77 más o menos, y con 3 veces consecutivas con un paro de más del 20%. Por lo tanto, 3 veces diferentes, perdón, no consecutivas. Entonces, por lo tanto, la idea de que acabar con la reforma laboral es recuperar derechos es en sí mismo una estupidez, ¿vale? Y no puedes tener la rigidez de Grecia y esperar el paro de Alemania, ¿no? Entonces, hay que avanzar en fortalecer los mecanismos de liberalización del mercado de trabajo. Hasta economistas socialistas como José Carlos Díez han dicho que lo que quieren es volver al sistema falangista, que eso en realidad es verdad.
Lo que piensas es que era aquel sistema falangista de aparentes derechos que lo que hacía era expulsar al 30%, 40% de la fuerza laboral a la inmigración, o al paro o a dedicarse a las labores de casa. Y luego la economía sumergida, perdón. La economía sumergida, que es en realidad lo mismo. Efectivamente. Luego, sobre la subida de los precios de la energía, vamos a ver, yo creo que es que volvemos a lo que la escuela austríaca nos enseña, ¿no? O sea, si tú inyectas trillones de dólares en medio del cierre de la economía para financiar un monstruoso aumento de gasto público y luego abres la economía a la recuperación de la demanda, le has añadido un gasto completamente superfluo y completamente innecesario, decidido por decisión política y financiado por masa monetaria. Por lo tanto, la subida de los precios de la energía es 100% un efecto monetario. Es aumentar masivamente la masa monetaria por encima de la demanda de dinero para financiar un gasto público que se va a consumir más productos energéticos y más materias primas, claro. ¿Qué va a hacer, no? Muy bien, pues gracias, Antonio. Sí, muy bien, ¿no? Gracias a vosotros dos y sobre todo a Daniel por su amable diálogo con nosotros, y ya estamos llegando a 50 y tantos minutos, y para ir terminando, simplemente recordar lo de los bancos centrales y la colaboración de lo público y lo privado, y ya quedamos para... No nos vamos, detengo la grabación y seguimos hablando un poquito después, ya fuera de grabación. Que es donde se dicen las cosas importantes. Bueno, te resumo, Daniel, era los bancos centrales, ¿qué papel tiene? Perdona, ¿estamos grabando? Sí, seguimos grabando todavía. Para terminar, los bancos centrales y el papel del gobierno público y su colaboración con el privado, y ya no sé si... Los bancos centrales y los gobiernos están para ser, como mucho, los proveedores de liquidez y de financiación de último recurso, no de primer recurso. Entonces, lo que está generando la política monetaria actual es una aberración en la que pone al Banco Central como proveedor de liquidez de primer recurso, no como último recurso. Y eso es muy peligroso porque lo que hace es que incentiva la expansión masiva del poder del Estado en contra de los agentes privados. Y luego la colaboración público-privada. La colaboración público-privada es el capitalismo, ¿vale? La colaboración público-privada no tiene absolutamente ningún problema, ¿eh? Lo que no debe haber es competencia desleal, ¿no? Es decir, si el Estado se financia gratis, le están poniendo la liquidez eterna, y cuando comete ineficiencias pues puede subir los impuestos eternamente, pues claramente no se puede decir, ¡ajá! El Estado sí que funciona y el sector privado no. No, hombre, es que el sector privado no te puede subir los precios todos los días y además financiarse gratis todo lo que desee, ¿no? Por lo tanto, la colaboración público-privada, como ha existido siempre desde un punto de vista de eficiencia y de tener una economía en la que se mejore la utilización de los recursos por parte de todos. Muy bien. Sí, pienso yo también. Eduardo, ¿quieres decir algo más? Si no, detengo la grabación y seguimos fuera de la grabación. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte y un honor y placer estar contigo, y te esperamos en próximas ocasiones. Estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. A todos vosotros. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.